El estudio de la relación entre la actividad humana y los sistemas naturales nos ha llevado a reconocer que, además de cuestiones como la alimentación y la prevención de enfermedades, la salud humana depende también de factores medioambientales como la pérdida de ecosistemas, el deterioro ambiental y el cambio climático. Así, nace el concepto de salud planetaria, que analiza a la humanidad en relación con los sistemas naturales de los que depende. Es decir, desde su relación con los sistemas externos que pueden contribuir a sostener, o en su caso, amenazar la salud, más allá de los factores al interior del cuerpo humano. El frágil equilibrio entre la actividad humana y los sistemas naturales como el agua, el aire, la tierra o la biodiversidad, tiene su propio impacto en el bienestar de las personas. Ello requiere un estudio profundo que permita avanzar en el conocimiento de los límites que tenemos con nuestro planeta, y del cual dependen también nuestros sistemas sociales, económicos, políticos y de salud. Una vez que logremos un conocimiento más profundo de nuestras acciones y su relación con los ambientes naturales, podremos actuar para seguir mejorando la salud de la humanidad dentro de los límites sostenibles del planeta. Es momento de repensar el futuro en verde. Enrique Ruelas, médico cirujano por la Universidad La Salle, maestro en Administración Pública, maestro en Administración de la Salud por la Universidad de Toronto. En su amplia trayectoria, ha ocupado posiciones en organizaciones de consultoría, académicas, filantrópicas y gubernamentales, como el Consejo de Salubridad General de la Presidencia de la República y la Secretaría de Salud Federal. Fundador y presidente de la primera firma consultora en mejora de la calidad de la atención médica en América Latina, Qualimed. Primer extranjero en ocupar un lugar como miembro del Consejo de Dirección del Institute for Healthcare Improvement en Estados Unidos. Actualmente es presidente y director del Instituto Internacional de Futuros de la Salud y del Consorcio Internacional de Calidad y Liderazgo de Organizaciones de Salud, así como titular de la Dirección de Sistemas de Salud de la Escuela de Medicina de la Universidad Panamericana. Y hoy nos acompaña en este espacio de reflexión para seguir repensando el futuro en verde. Me da mucho gusto estar esta tarde con ustedes. Y quiero empezar con una frase que va a ser el telón de fondo para todo lo que diré el día de hoy. Hipotecamos socialmente el tiempo futuro y ejercemos sobre las generaciones venideras una verdadera expropiación temporal. Y quiero subrayar la última frase. Hemos convertido al futuro en el basurero del presente. Este es el telón de fondo. Hablaré como médico que se ha dedicado a la salud pública durante prácticamente toda su vida profesional, pero con una enorme preocupación por el ámbito más amplio de la salud, que no es la medicina nada más, por supuesto tampoco la enfermería nada más, la odontología nada más, tampoco es solamente la salud pública, las vacunas, el saneamiento del agua, es más que eso. Y de eso quiero hablar, de cómo hemos convertido al futuro en el basurero del presente, pero más que flagelarnos con esta idea, quiero asomarme al futuro. Hoy dirijo el Instituto Internacional de Futuros de la Salud. Nos dedicamos a eso, a ver el futuro, a construir, a ayudar a construir el futuro. Estamos enfocados hoy en tratar de dar más acceso a las personas para que tengan más medicinas, para que puedan ser recibidos en los hospitales cuando necesitan una atención hospitalaria, para que los médicos los reciban en las consultas sin esperar. Y en esta frase de acceso a medicinas y salud planetaria, cuando digo acceso a medicinas, quiero encerrar todo eso que la gente pide hoy, que siempre queremos. Queremos tener las medicinas que se necesitan cuando se necesitan.
y que podamos comprarlas o nos la den si tenemos acceso a las instituciones de seguridad social del país. Queremos también, decía yo hace un momento, acceso al médico para que no me hagan esperar horas o no me den la cita dentro de 3 semanas. O una mujer a quien le acaban de diagnosticar un cáncer de mama que requiere una consulta casi inmediata después de tener su diagnóstico para que le puedan dar el tratamiento. No sé si podamos hacer algo con el ruido de afuera porque o me pongo a bailar aquí o difícilmente voy a poder seguir con la plática. Pero en fin, decía yo, una mujer que es diagnosticada hoy con un cáncer de mama, no puede estar esperando que le den la cita de seguimiento 3 meses después, para que a los 3 meses le digan que va a empezar sus sesiones de radioterapia o de quimioterapia 6 meses después, cuando ya esté muerta. A eso me refiero con acceso a medicinas. Pero eso es una parte de la historia. La otra parte de la historia a la que me he de referir más adelante es al concepto de salud planetaria. Es ampliar la visión y ver la salud como salud, no solamente como atención a las enfermedades. Decía yo que hoy, en este país y en buena parte del mundo, nos preocupan mucho los sistemas de salud. ¿Qué hacer con los sistemas de salud? ¿Cómo hacer sistemas de salud más eficientes, más efectivos, de mayor calidad, para que estén los medicamentos, para que estén los médicos, para que se hagan las cirugías, etcétera, etcétera? Bueno, sí. Pero no hemos encontrado la cuadratura al círculo. Déjenme ponerles un ejemplo de lo que hoy vemos en otros países, en los países más desarrollados, con sistemas de salud ejemplares. ¿Qué caracteriza un sistema de salud ejemplar? Caracteriza una atención universal, una cobertura universal, pero universal significa todos los servicios para todos. No nada más todos los servicios para algunos, o atención para todos de algunos servicios nada más. Todos para todos. Financiamiento público. Todos tienen financiamiento público. Pero la prestación es plural. Hay médicos que atienden en su consultorio privado, hay médicos que atienden en el consultorio público, hay hospitales públicos y privados, y la gente va a donde quiere, pero no paga un centavo de su bolsa. Está cubierta por el gobierno. Es financiamiento público. Y si atiende un médico privado o un hospital privado, no le cobran al paciente, le cobran al gobierno. Eso es lo que caracteriza a Dinamarca, a Suecia, a Inglaterra, a Canadá, a Australia, etc. Bueno, finalmente son sistemas descentralizados. Cada región de esos países, se llame como se llame, provincia en Canadá, estado en lo que ustedes quieran, tienen la libertad de adaptar sus sistemas a las necesidades locales. Eso es lo que caracteriza. En los últimos años se puso como ejemplo a los países nórdicos, y a Canadá y Inglaterra, como un desideratum. Un desideratum plausible, sí, aplaudimos esa decisión. Sí, hay que parecernos a esos países, por supuesto. Nada más que no es fácil. Déjenme ponerles un ejemplo. Cuando hemos escuchado que ya nos estamos acercando a Dinamarca, todavía más, que vamos a ser mejores que Dinamarca. Y cuando escuché hace unos 10 días a un funcionario público decir, es que sí lo vamos a lograr. Y lo vamos a lograr porque estamos centralizando cada vez más el sistema de salud ahora con el IMSS Bienestar, porque se están firmando ya convenios con todos los estados para tomar el control de los servicios de salud estatales desde el centro, algo que no coincide, por cierto, con lo que se deseaba. Entonces, me pregunté si realmente sería posible en los próximos 17 meses lograrlo. Déjenme mostrarles esto. Comparemos a Dinamarca con México. Dinamarca tiene una población de 6 millones de habitantes. México tiene 126 millones de habitantes. La población de Dinamarca es equivalente a la población del estado de Guanajuato. Ese es el tamaño de la población de Dinamarca.
En términos de territorio, Dinamarca tiene 43,000 kilómetros cuadrados de territorio. México tiene prácticamente 2 millones de kilómetros cuadrados. El territorio de Dinamarca es muy parecido al territorio de Yucatán. En otras palabras, Dinamarca es un territorio como Yucatán, con una población como la de Guanajuato. Ese es el tamaño de Dinamarca. ¿Se podrá centralizar Dinamarca? Bueno, pues vean ustedes la cifra. Tienen 32 hospitales. Pues yo creo que no deben tener mayor problema en manejar 32 hospitales en el país. Nada más en la Secretaría de Salud en este país, en las secretarías estatales de salud de este país hoy, hay 808 hospitales. Si a eso le sumamos los hospitales de IMSS Bienestar, estamos hablando prácticamente de 900 hospitales contra 32. En términos de camas, Dinamarca tiene 14,700 camas. Solamente la Secretaría de Salud en este país, los servicios estatales de salud, suman prácticamente 40,000 camas. ¿Es posible controlar 900 hospitales desde el centro? ¿Tiene sentido controlar desde el centro 900 hospitales? Además están en una geografía que no es equivalente a Dinamarca. Allá no tienen la selva del sureste de México. Allá no tienen las montañas de nuestras cordilleras. Allá no tienen los desiertos del norte. Entonces, no es tan fácil lograrlo. Ojalá pudiésemos lograrlo. Pero en términos de resultados, no en términos de firmas de convenios con los estados, sino de resultados en mejoras de la salud de las poblaciones. Si se tomara la decisión hoy en este país y se sometiera una iniciativa de ley, como se hizo hace unas 3 semanas, para decir, ahora sí, como Dinamarca, ¿qué podríamos esperar? ¿Qué deberíamos esperar? Pues esto, que de inmediato tendría que triplicarse el gasto público en salud. Y para lograrlo, pues hay pocas opciones. O se aumentan los impuestos, pero tendría que ser ya, o se reasignan los presupuestos y se le quitan a algunas otras áreas de la economía nacional para pasarlo a salud. O se elimina la informalidad y se decreta que a partir de mañana no hay informales en las calles, porque además tienen que pagar impuestos ya, para ampliar la base recaudatoria. Pero ¿qué más necesitaríamos para acercarnos en los próximos meses a Dinamarca? Con una iniciativa de ley así, de ya. Necesitaríamos darle a la gente la libre elección de sus médicos, como ocurre en los países desarrollados. Yo voy con el médico que yo quiera, de primer contacto. Él me va a referir a algún especialista. Y puede ser en el sector público o privado. Pero como ya decía yo hace rato, el sector privado le cobra al gobierno, porque el financiamiento es público, completamente público. Y entonces, si nos acercamos así a Dinamarca, pues también habría que en la ley incorporar algo para que a partir de ya todos los médicos, todos, públicos y privados de este país, a partir del mes de julio, ¿quieren ustedes?, empiezan a ganar 270,000 pesos al mes como los médicos daneses. Y las enfermeras, todas, de cualquier institución o del sector público, empiezan a ganar 150,000 pesos al mes. Y para cerrar el cuadro, todos tendrían que estar certificados. El que no esté certificado no puede ejercer. Como ven, la historia por ahí no es fácil. Pero nos obsesiona mejorar los sistemas de salud. Y es correcta esa obsesión. Porque va a seguir habiendo enfermos. Porque necesitamos darles cada vez más atención. Y mejor atención. Y más humana. Bueno, entonces tenemos que ver cómo sí, pero no es lo único. Para empezar tenemos que romper algunos mitos del sistema de salud. Déjenme solamente mencionar algunos. Primero, cuando hablamos de sistema de salud,
pensamos que la atención médica es igual a la atención de la salud. No, no lo es. Atención médica es la que da el médico, son las recetas, son las hospitalizaciones, son las consultas, eso es atención médica. Déjenme decirles por qué no es igual. Yo soy médico, conozco la carrera de medicina. En todas las carreras de medicina de este país, más del 95% de lo que uno aprende es para diagnosticar y curar enfermedades, no para prevenir, no para promover la salud. Nos educan para curar, para curar. En el caso de las enfermeras es muy parecido, en el de los odontólogos es muy parecido, atender a enfermos, no promover la salud. Cuando hablamos de atención médica estamos hablando de hospitales, de clínicas, de médicos, de enfermeras, de odontólogos, etc. Cuando hablamos de atención a la salud, deberíamos estar hablando de parques, de gimnasios, de cines, de teatros, de convivencia familiar, de seguridad. Entonces, no confundir. Necesitamos las dos cosas. Y entonces nos preguntamos, si hay que prevenir, lo podemos hacer con el mismo sistema que tenemos, y no solamente hablo de México, estoy hablando del mundo en general, todos. Pues parece que no. No, porque los hospitales no están hechos para prevenir, están hechos para curar. Los médicos no están entrenados para eso, los presupuestos públicos van a curación fundamentalmente. Entonces, pensar que nada más se trata de mover un sistema para que ahora haga más prevención, no es fácil. Luego este otro mito, o es público o es privado el sistema de salud. Bueno, ya vimos que pueden ser las dos cosas. El financiamiento público, la prestación puede ser plural, pública y privada. No se trata de una o la otra. O está todo integrado o está todo fragmentado. Y lo integrado, déjenme decirles, en los países que he citado, no son sistemas integrados, no están fusionados todos. Yo me formé en Canadá, conozco el sistema de salud de Canadá. Cada provincia tiene su propio sistema. Y eso no significa que estén regados, sin rumbo. Hay políticas públicas centrales, desde el Ministerio de Salud que está en Ottawa. Sí. Pero cada provincia tiene la libertad de adaptar su sistema a sus necesidades. Entonces no es o una cosa o la otra. Puede haber esa fragmentación mientras haya una clara política pública de coordinación. O es todo centralizado o hay corrupción. ¿Por qué? Sector público descentralizado significa corrupción. Pues no, acabo de mencionar los casos de Inglaterra, de Canadá, de Australia, ¿no? Acceso universal de todos a todos sin aumentar presupuesto. Pues tampoco se ve fácil, ya no penetro en este tema porque pues, es obvio. Pero tampoco es cierto que más dinero sea igual a más salud, y eso lo tenemos que tener clarísimo. El país que más gasta en salud en este mundo es Estados Unidos. Y Estados Unidos no tiene el mejor nivel de salud del mundo. Hay mucho desperdicio. Entonces, dar más dinero nada más por darlo no lleva a más salud. Y eso también lo tenemos que tener muy claro. Y finalmente, con esto entro al otro lado de la historia. Si los individuos de una sociedad están sanos, el planeta está sano. Mientras más salud vamos adquiriendo los seres humanos, medidos, por ejemplo, con la esperanza de vida al nacer, pues el planeta está más sano. Pues no, ese es otro mito. Y entonces esto me permite entrar a la gran paradoja. Y la gran paradoja es que más salud de las personas, por desgracia, nos ha llevado en este mundo a deterioro del planeta. ¿Por qué? Porque esa más salud
ha estado en función, por ejemplo, de un mayor desarrollo industrial, que ha generado más ingresos, generado más educación, y claro, somos más saludables, pero el daño al planeta, lo acabamos de escuchar con Juan Carlos. Yo no entro en eso, él es experto en esa área, yo soy experto en la salud, de tal manera que lo que van a oír de aquí en adelante es totalmente complementario con lo que escucharon con Juan Carlos. Déjenme darles un ejemplo. La esperanza de vida al nacer en el mundo, no nada más en México, en el mundo pasó en la década de 1950 a 55, el quinquenio, de 47 años a el quinquenio de 2005-2010 a 69 años. O sea, la edad promedio de la humanidad se duplicó, más que se duplicó. Bueno, aumentó 20 años, pues 22 años. En el caso de México sí se duplicó. ¿Saben cuál era la esperanza de vida de los mexicanos durante la Revolución Mexicana? Y no por causa de la Revolución. 30 años. Era la esperanza de vida de los mexicanos. Ahora estábamos llegando a los 77, 78 años. Estábamos, digo, porque llegamos, pero con la pandemia nos fuimos para atrás 4 años. Aún así, de 30 a 73, pues más que se duplicó. Pues sí, pero otra vez, a expensas de una degradación de los sistemas ecológicos, que son finalmente la clave del soporte de la vida. Ahí no pongo datos, ya los escucharon con Juan Carlos. Entonces vuelvo a la frase original, pero ahora vuelvo a subrayar el tema. Hipotecamos socialmente el tiempo futuro y ejercemos sobre las generaciones venideras una verdadera expropiación temporal. Hemos convertido al futuro en el basurero del presente. Esto, y lo ven ahora arriba, es una victoria pírrica. Yo no sé si se acuerdan quién fue Pirro, general romano, general griego que se enfrentó a los romanos en el siglo III a.C. y les ganó la batalla. Pero les ganó perdiendo a casi todos sus hombres. Y al final de la batalla dijo, si vuelvo a ganar una de estas, perdí todo. Esa es una victoria pírrica. Podremos seguir ganando años de vida de la sociedad. Podremos seguir creyéndonos más sanos. Pero el planeta nos la va a cobrar. Esto entonces nos lleva a pensar en el planeta, pero a pensar en el futuro. Y esa es la clave del concepto que sigue. ¿Cómo se define entonces salud planetaria? Aquí está la definición. Salud de la civilización humana y del estado de los sistemas naturales de los que depende. Y quiero subrayar dos conceptos aquí. Uno, civilización humana. Fíjese que en el concepto de salud planetaria no estamos hablando de salud de la sociedad actual, ni de México, ni del continente americano, ni de los 5 continentes hoy. Estamos hablando de la civilización humana que empezó a desarrollarse hace 10,000 años, cuando empezó a cambiar la temperatura de la Tierra y empezó a permitir los cultivos. Y empezó a darse esta era en la que vivimos todavía, y esperemos que por muchos años más, si no cometemos errores graves, como lo acaban de escuchar con Juan Carlos, es la era del antropoceno, la era de los seres humanos sobre el planeta. Entonces es muy importante pensar que cuando hablamos de salud planetaria, no estamos hablando de salud de sociedades actuales. Estamos hablando de la sobrevivencia de nuestra especie. Esa es la trascendencia de hablar de salud en un concepto mucho más amplio que hospitales y camas y sistemas de salud que son realmente de atención a la enfermedad. Déjenme regresar, porque abajo, esto se propuso en 2015, como ven ahí abajo, y fue un reporte de la Comisión Lancet sobre salud planetaria con apoyo de la Fundación Rockefeller. Bueno,
¿Cuáles fueron los desafíos que identificó la Comisión Lancet para la salud planetaria? 3 tipos de desafíos conceptuales. Por ejemplo, estos son solamente algunos ejemplos para darles una idea de qué está detrás de esto. La sobreestimación del Producto Interno Bruto como medida de desarrollo. Bueno, sabemos que es una medida de crecimiento, no necesariamente de desarrollo social. ¿Hay que quitarlo? Pues no. Pero hay que darle fuerza a otros indicadores que nos permitan saber cómo, como humanidad, estamos siendo capaces de sobrevivir en este planeta. La investigación. Se hace poca investigación sobre el tema y no es transdisciplinaria. Cuando hablamos de salud planetaria, no es solamente la investigación para producir medicamentos, no es solamente la investigación para hacer mejores procedimientos quirúrgicos para quitar un tumor. Es investigación social, es investigación sobre energías, es investigación sobre muchas cosas y no se está haciendo de manera transdisciplinaria. Y luego el gran desafío de la implementación. Y aquí la Comisión Lancet dice, los gobiernos han sido muy lentos para reconocer y responder a las amenazas que se ciernen sobre la civilización humana. ¿Cuáles son los mensajes clave de la Comisión Lancet? La salud humana y la civilización humana dependen de los sistemas naturales. Bueno, pues sí, eso es justo lo que estamos diciendo. Es urgente la acción para proteger a las generaciones futuras, no nada más lo actual. Los sistemas actuales de gobierno y conocimiento son inadecuados para estos fines. No estamos hablando del gobierno de un país, estamos hablando de la gobernanza de un planeta. Las soluciones están al alcance si nos enfocamos en mejorar la calidad de vida y la salud para todos en conjunto con la integridad de los sistemas naturales. Y aquí déjenme subrayar 2 conceptos clave: la calidad de vida y la salud. Y esto nos abre a un concepto bastante nuevo, que va más allá de la atención médica. ¿Han escuchado la palabra salutogénesis? Déjenme decirles que en los últimos 150 años de investigación en medicina, nos hemos enfocado a la patogénesis, a tratar de entender qué es lo que causa las enfermedades. Y hemos sido bastante exitosos, por cierto. Por eso estas sobrevidas, entre otras cosas. Cuando se descubrió que las infecciones las causaban bacterias, por ejemplo, y no humores de la tierra, como se creía antes, o desbalances o desequilibrios de la temperatura, como creía Hipócrates. Bueno, hemos hecho grandes avances en ese tema. Y entonces hemos ido desentrañando qué causa las enfermedades, y eso es lo que nos ha permitido descubrir los antibióticos, descubrir muchas otras medicinas y desarrollar un montón de terapéuticas, quirúrgicas, y toda la tecnología que hoy nos deslumbra, la tecnología nanoscópica, micro, cámaras que pueden entrar al cuerpo humano y tomar ahí imágenes, y dice uno, pero ¿cómo es posible que hayamos llegado a eso? Bueno, pues ya llegamos a eso. Pero eso es para identificar un tumor en el intestino, sin necesidad de abrirle la barriga a alguien. Eso es patogénesis. Y la pregunta que nos hemos hecho en los últimos años es, y no todos, por cierto, cuando yo hablo con mis colegas, no crean que todos saben esto, yo diría que casi nadie. La pregunta clave ahora es, y así como hemos ido entendiendo cómo se produce la enfermedad para poderla curar, ¿qué tanto hemos entendido cómo se produce la salud? Salutogénesis. ¿Qué es lo que crea salud en las comunidades? ¿Qué es lo que crea salud en las personas? No es la ausencia de enfermedad. Hacia allá se dirige la patogénesis, hacia allá se dirigen los sistemas de salud actuales. Pero sabemos muy poco de cómo se crea salud. Entonces tenemos que entrar al concepto de salutogénesis social. Capacidad de crear salud en una comunidad
y desarrollar su habilidad para hacer frente a situaciones adversas que la ponen en riesgo, a partir de identificar y manejar los factores que determinan su salud y de aprovechar los recursos sociales e individuales en un ecosistema específico. Eso es salutogénesis. Así la estamos definiendo hoy. Y tuvimos que hacer una adaptación del concepto original de Antonov de salutogénesis individual para abrir el espectro hacia la salutogénesis social. Ese es un tema pendiente. Déjenme ponerles un ejemplo de en qué están pensando los países más avanzados. Inglaterra. En 2021 fui invitado a formar parte del Consejo Consultivo de un proyecto que se lanzó en Inglaterra desde el Parlamento Británico con apoyo de la Fundación del Príncipe de Gales y en la que participaron varias organizaciones y se creó un cuerpo consultivo internacional. Me correspondió representar a América Latina. Y salió esta publicación el año pasado. Está en internet por si a alguien le interesa. ¿Qué es lo que crea ciudades saludables? Y uno podría pensar, pues, más hospitales, más médicos, más enfermeras, más medicinas. No va por ahí la cosa. No pueden distinguir fácilmente el índice, pero yo les puedo decir que a partir de la introducción en el número 1, todo lo demás, de todo lo demás, solamente hay una partecita que tiene que ver con la atención de enfermedades. Empieza el número 2 con intervenciones para construir un mejor ambiente. El número 3, intervenciones para crear una mejor movilidad y transporte. El número 4, ahí sí, salud pública y bienestar. 5, buena gobernanza para crear ciudades saludables. Y el 6, financiamiento para apoyar todo esto. O sea, aquí no hay hospitales. Sí, los hay y los seguirá habiendo, pero no es lo prioritario en este momento. Y aquí está la segunda página después de la portada de ese informe con una frase de quien fuera director del sistema de salud inglés, Nigel Crisp, que ahora es miembro de la Cámara de los Lores, Lord Nigel Crisp, que fue quien coordinó el comité consultivo. Y esta es una frase de Lord Nigel Crisp: la salud se hace en el hogar. Elemental. Y publicó el año pasado un libro muy interesante cuyo título es La salud se hace en el hogar, los hospitales son para reparar. Concluyo. No todos son medicinas y hospitales, médicos y enfermeras, ni el mismo sistema de salud. Hemos construido a lo largo de más de 100 años un transatlántico, un buque de carga enorme que lleva la carga de la enfermedad. Y así le llamamos en salud pública al tema, la carga de la enfermedad. ¿Qué tanto de las enfermedades de una sociedad se debe a la diabetes, o a los infartos, o a la insuficiencia renal crónica? Eso es la carga de la enfermedad sobre una sociedad. Bueno, hemos construido barcos para llevar esa carga de la enfermedad. Y ojalá para atender bien a los enfermos de esas enfermedades. Pero decía yo al principio, ¿será tan fácil crear entonces un sistema que se mueva hacia la salutogénesis? Ni siquiera les puedo decir, van a escuchar fácilmente este término. Generalmente se habla de prevención, que es un paso más adelante. Prevención para que la gente no se enferme, no para crearle salud, sino para que no se enferme. Bueno, y cuando yo escucho eso, digo, bueno, pues es muy fácil. Vamos entonces, para prevenir, con el mismo barco, pues es muy fácil, vamos a ponerle alas y que vuele y ya. Pues sí, pero lleva ese barco un motor de barco, no turbinas de avión, lleva un capitán de barco, no un piloto, lleva sobrecargos, no enfermeras, ni médicos. Entonces, así de fácil. Segunda conclusión. En consecuencia, es indispensable ampliar la mirada. Nos hemos enfocado en los sistemas de salud y nos obsesiona cómo tener mejores sistemas de salud como los vemos hoy. Y sí tenemos que hacer ese barco que funcione cada vez mejor, porque siempre va a haber enfermos, enfermos que van a necesitar mejores diagnósticos, mejores tratamientos, mejores medicinas y más atención humana, mejor atención humana. Sí.
¿Pero es eso lo único que necesitamos? Tenemos que ampliar la mirada, porque si no, la victoria de esos sistemas de salud va a ser pírrica. Entonces, déjenme pedirles que hagamos este ejercicio muy breve. Para lograr eso, para ampliar la visión, necesitamos apuntar al blanco y disparar al centro del blanco. Por favor, concéntrense en el centro de ese blanco. Y apunten con la mente o con la mano, como quieran. Cuando yo cuente 3, tienen que pegar al centro del blanco. Porque si no atinan, la salud no va a mejorar. Ese es el desafío que tenemos con los sistemas de salud actuales. Si no pegamos en el blanco, si vamos dando bandazos y creamos una institución y la quitamos y creamos otra y vemos a ver si funciona, el precio es muy alto. Entonces hay que atinarle. 1, concéntrense. 2, apunten bien. No pueden fallar. 3. ¿Se dan cuenta qué pasa cuando queremos ser como Dinamarca hoy? Para cuando lleguemos a Dinamarca ya se movió. Para cuando nosotros querramos tener una mejor salud hoy, ya la tecnología se nos fue. Las condiciones sociales se movieron. Hay que apuntar hacia adelante. Y la pregunta es, ¿se puede? ¿Es posible? Bueno, pues sí es posible ver hacia el futuro pensando en la civilización humana. Déjenme ponerles un ejemplo. Decir, pensemos en el futuro, así nomás. Necesitamos definir un horizonte temporal. ¿Sí, el futuro cuándo? ¿Dentro de 2 días? ¿Dentro de 6 años? ¿Dentro de 50 años? Hay que definirlo. Identificar las tendencias, identificar las situaciones que puedan alterar esas tendencias, como estos eventos portadores de futuro. La pandemia fue un típico evento portador de futuro, cambió tendencias. Identificar las direcciones del cambio y definir escenarios en plural. No somos adivinos, no vamos a encontrar un solo escenario futuro, pero sí nos podemos acercar. Y realmente usando todo esto, incluidos los métodos cuantitativos y cualitativos, ¿puede uno asomarse al futuro? ¿Y puede uno lograr tener cierta certeza? Bueno, déjenme enseñarles esto. Entre el año 2005 y 2006, en la Subsecretaría entonces de Salud, de Innovación y Calidad, así se llamaba, de la que yo estaba a cargo, iniciamos un proyecto de prospectiva al año 2050. Ese ejercicio agrupó a cerca de 900 personas de todo el sistema de salud, público y privado, de hospitales, de industria farmacéutica, de compañías de seguros, de centros de salud, de la Secretaría de Salud, de todos, 900 personas. Lo combinamos con un análisis de tendencias estadístico. Y entre otras cosas, cuando este libro se publicó en 2010, publicamos este párrafo que se hizo viral y el subrayado no es mío, apareció en redes sociales y me empezaron a llamar por teléfono para preguntarme cómo habíamos adivinado. Pues no adivinamos, son ejercicios de prospectiva serios. Por otro lado, hacia el año 2020, escrito en 2010, se introduce en México un nuevo virus de alta letalidad para el que no existe cura conocida. A pesar de las restricciones en su transmisión, muy corta vida en condiciones ambientales normales, se estima que a causa de él fallece cerca de 500,000 de personas. No fue una adivinación, fue un ejercicio serio en donde establecimos horizontes temporales, en donde identificamos tendencias, en donde identificamos eventos portadores de futuro y generamos escenarios. Entonces hay que asomarse al futuro. La salud planetaria lo exige porque estamos hablando de la civilización humana, no de la sociedad contemporánea, y es posible hacerlo. Entonces, a partir de esto es importante reconocer la salud planetaria, pero hay que actuar ya. ¿Y qué nos pasa? Pues nos pasa como este señor, está buscando qué hacer, está buscando qué hacer. Sí, es un gran problema la salud planetaria, ¿y qué hacemos? Pero ¿saben qué está buscando este hombre? Está buscando las llaves que se le perdieron. ¿Y saben dónde las está buscando? Debajo del farol, porque ahí está la luz. Y probablemente las llaves no se le cayeron ahí. Entonces, tenemos, y esta es mi última conclusión, tenemos que romper paradigmas.
Y los dejo entonces con el lema del Instituto de Futuros de la Salud, nuestro lema, para provocar en ustedes una reflexión, como dice aquí, una reflexión. Tenemos que atrevernos a imaginar lo impensable para lograr lo imposible. Imaginen lo impensable, logren lo imposible. Lo necesitamos todos en este país. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias. Qué manera de cerrar con una plática verdaderamente, qué impactante. Gracias. Y definitivamente sí hay mucho que repensar y replantear sobre la correlación de la salud humana con los sistemas de salud de los que dependemos, definitivamente. Así que todas las pláticas de las que hemos tenido información el día de hoy, pues tienen que ver, ¿no? Así es. Vamos a pasar a una serie de preguntas. Con mucho gusto. Perfecto. Déjeme ver, permítanme tantito. ¿Quién tiene el micrófono? De este lado, por favor. Gracias, doctor. Antes que nada, felicitarlo por esta exposición. Ricardo Astudillo de Querétaro, dirigente estatal y diputado local. Más que una pregunta, es una consulta, derivado de toda la información que nos ha proporcionado. Nosotros como Partido Verde, ¿cómo pudiéramos vincular el tema de la salud aplicado a políticas públicas, municipales, estatales, en los congresos, en el Congreso Federal, vincularlo con el tema del medio ambiente? Hay un tema muy importante que usted lo mencionó, derivado de la pandemia, que quedamos no solamente los mexicanos, sino todo el mundo, muy lastimados, muy dañados, con muchas cuestiones psicológicas tal vez, que no supimos de dónde vino tal virus. ¿Cómo lo podríamos nosotros vincular concretamente como Partido Verde para que sea una propuesta y sea parte de la plataforma que vamos a presentar para el 2024, ese tema de la salud, hablar de una salud verde vinculada con el tema de medio ambiente? ¿Qué nos pudiera recomendar como institución política? Se me ocurren dos cosas a bote pronto. La primera es que en su agenda política hacerlo explícito tan claro como sea posible y poniendo las piezas del rompecabezas tan claro como se pueda. ¿Quiénes deben intervenir en esto? Viéndolo como salud planetaria, o sea, no como un sistema de salud. Insisto, ahí tenemos la visión muy encerradita, ¿no? Y ahí podemos darnos de trancazos para ver si se centraliza, no se centraliza, si… Ya realmente estas son discusiones un poco banales en estos momentos. Entonces yo creo que si ustedes ponen en su agenda política esta visión de conjunto y ponen las piezas del rompecabezas, ¿quiénes deben intervenir en esto? Y ustedes son catalizadores de esto, esa es una forma de lograrlo. Pero déjeme responderle con otra cosa. Durante la pandemia anterior, la H1N1, yo fungía como secretario del Consejo de Salubridad General. Para quienes no sepan qué es el Consejo de Salubridad General, es un órgano único en este país, porque primero se creó en 1841 y se creó para enfrentar epidemias. Bueno, esto fue evolucionando de tal manera que hoy es un organismo constitucional, no depende de la Secretaría de Salud, es un órgano que además en la Constitución dice que no depende de ninguna Secretaría de Estado, depende directamente del presidente de la República en su carácter no de presidente de la República, sino de jefe de Estado. Esa es la naturaleza del Consejo. Y en el Consejo se sientan representantes de los sectores público y privado, varias secretarías de Estado y varios organismos de la sociedad civil que tienen que ver con la salud. Es un organismo que está mandado a hacer para que se hagan convergentes las políticas públicas y además le agrego otra cosa. Por Constitución,
el Consejo de Salubridad General emite acuerdos que tienen carácter de ley. Así lo dice la Constitución. Entonces, este es un vehículo que ustedes pueden aprovechar como ciudadanos y como partido, ¿no? ¿Qué pasó con la última pandemia? Pues mejor ya no contesto, pero no pasó. O sea, finalmente el Consejo quedó inhabilitado, no participó como debería, pero ahí está la estructura constitucional. Entonces, mi primera respuesta es: incorpórenlo tan claramente como se pueda en el mapa de su agenda política, como piezas del rompecabezas convergentes. Y dos, aprovechen el Consejo de Salubridad General como un vehículo que puede emitir acuerdos con carácter de ley y que tiene esa función: integrar a la sociedad con el gobierno en diferentes ámbitos para mejorar la salud, no nada más la atención médica. Muchísimas gracias. Vamos con una… Vamos con una siguiente pregunta. Sí, sí. Segundito, es que tengo que ver quién tiene los micrófonos. Recuerden que de todas maneras, si ustedes se quedan con alguna duda, alguna pregunta que quieran hacernos, pueden hacerlo a través de redes sociales en el Partido Verde, que es @PartidoVerdeMex en Instagram y en Twitter, o por nuestro Facebook, Partido Verde Ecologista Mexicano. Adelante. Gracias. Doctor, muchas gracias. Pues Daven Chávez, de la Secretaría de Relaciones Internacionales. Yo soy ingeniera en Desarrollo Sustentable y mi mamá es justo médico y ella es gastroenteróloga y hepatóloga. Pero bueno, lo importante aquí es que platico mucho con ella, ¿no? Me dice, no, los humanos somos el cáncer del mundo, estamos destruyendo el mundo, y ya. Digo, bueno, ma, yo quiero creer que somos un cáncer benigno, ¿no? O sea, que tenemos solución. Y justamente, ¿cuáles serían las acciones que podemos hacer, pero de manera sistemática, justamente como un cáncer, ¿no? Pero para literalmente erradicar y generar en hoy la utopía que usted nos menciona, ¿no? O sea, al final del día, si la apuntamos a vamos a hacer los cambios porque esto es lo que se necesita hoy, nunca vamos a alcanzar como la meta como nos mencionan, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los cambios hoy muy puntuales para esa utopía que usted nos menciona? Bueno, para empezar les diría que en el Instituto de Futuros tenemos 3 líneas de desarrollo, de trabajo, y una de ellas se llama imaginación, y es deliberado, no es error, imaginación. Y lo que planteamos es que es indispensable imaginar el futuro que queremos, pero empezar a actuar desde ahora, que es lo que usted está diciendo. Bueno, si no tenemos claro el futuro, con un escenario temporal, con un horizonte temporal claro, ¿de qué estamos hablando? Y por ahí hay que empezar. ¿Para cuándo queremos qué? Insisto, ¿lo queremos para cuando arranque la próxima administración? ¿Lo queremos para cuando termine la próxima administración? ¿Lo queremos sin administraciones para el año 2040? Hay que fijar el horizonte, porque si no, estamos navegando sin saber de qué estamos hablando. ¿Cómo alineamos a una orquesta si no tiene partitura? Pues no hay manera. Necesitamos entonces un horizonte temporal. Y luego hay que definir las acciones que nos lleven a ese punto, en ese momento, haciendo las cosas que corresponden, que creemos que corresponden en diferentes momentos. Entonces, no hay una receta. Si ustedes me dijeran, ¿qué tenemos que hacer para 2028? Bueno, pues vamos fijando eso, ¿no? O para 2030. Y entonces vamos viendo qué se puede y qué se tiene y cómo sí, ¿no? Y la otra cosa que yo agregaría en esto, y en la que no somos muy buenos los latinoamericanos, es en el desarrollo de estrategia. Y lo digo porque, déjenme hacerles una reflexión que me hice yo hace algunos años. La palabra estrategia en inglés se puede convertir en verbo. Los americanos pueden decir strategize. En español no lo podemos hacer verbo, no podemos decir estrategizar, no existe. ¿Qué quiere decir? Aquellos ya llegaron a la luna, porque son capaces de hacer acciones, de verbalizar, no de verbalizar, sino de hacer verbos las cosas como estrategia. A nosotros nos cuesta mucho trabajo y seguimos pensando que un plan estratégico es un documento de no sé cuántas cuartillas que acaba en un cajón. Entonces, sí tenemos, yo le diría 2 cosas: escenarios claros, horizontes temporales claros, escenarios bien definidos de lo que queremos, puntos intermedios y estrategia. Muy bien.